Hermanos, buenos días. Les invito a que nos unamos en oración una vez más para suplicar al Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti después de una nueva semana en este mundo caído, un mundo que nos enfrenta con toda clase de tensiones, de dificultades, de maldades, de retos, de desafíos. En esta mañana venimos a ti, trabajados y cargados, necesitando descansar. En esta mañana venimos a ti, quizás dolidos o quebrantados, necesitando tu consuelo. En esta mañana algunos vienen a ti enlutados, necesitando esperanza. En esta mañana venimos a ti, habiendo pecado de diversas maneras en los últimos días, necesitando tu perdón. En esta mañana necesitamos escuchar el llamado de la bienvenida que tú nos haces para venir a ti a través de Jesucristo y su Evangelio. En esta mañana en la que estamos rodeados de razones para tener desesperanza, en la que venimos cargados de motivos para estar desanimados, necesitamos escuchar buenas noticias. Y te rogamos que en el nombre de Jesús tú las traigas a nosotros para darnos ese consuelo, ese descanso, esa esperanza y ese perdón que tan desesperadamente anhelamos y que no podemos encontrar en ningún otro lugar, ni por medio de nada ni nadie más. En esta mañana te rogamos que no dejemos nunca de escuchar buenas noticias, que retengamos el mensaje del Evangelio, que no sigamos otra cosa, sino que nuestros corazones sean arraigados en la verdad, que no se muevan ni a derecha ni a izquierda, que no se dejen seducir ni por la más mínima distorsión, sino que podamos estar firmes, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Danos esa gracia, pues nosotros te necesitamos para esto, Señor. Somos muy propensos a desviarnos, a seguir los engaños de nuestro propio corazón o las mentiras de tus enemigos externos. Y necesitamos desesperadamente de tu cuidado y de tu preservación. Tráela a esta iglesia del Redil del Poblado para que florezcamos como tu pueblo, para que nos gocemos en tu salvación, para que la demos a conocer al mundo, para que aportemos a la reconciliación que estás trayendo por medio del Evangelio a todas las cosas, para que tú seas más exaltado y nosotros más beneficiados, porque tú eres tan bueno que no has separado tu gloria de nuestro mayor bien. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se dice popularmente que todos los caminos llevan a Roma, como una manera coloquial de afirmar que sin importar el rumbo que tomemos, el resultado siempre es el mismo. El dicho se originó por allá en el auge del Imperio Romano, cuando había un monumento en Roma que se llamaba el Miliario de Oro. Era el punto donde se marcaba el inicio de todas las calzadas que conectaban la capital con las provincias del imperio. En el mundo de aquel entonces, dominado por los romanos, había más de 400 caminos empedrados. Todos y cada uno de ellos llevaba de vuelta hasta Roma. Muchos de nosotros inferimos que de la misma manera todos los caminos llevan a Dios. Pensamos que los medios para relacionarnos con Dios son indiferentes.
Y decimos, por ejemplo, que todas las religiones o todos los credos que hay son igualmente válidos. O asumimos que todos los Jesuses y todos los evangelios que escuchamos, incluso de parte de los cristianos, son en últimas la misma cosa, siempre y cuando nos lleven al único Dios. Déjame preguntarte, ¿tú crees eso? ¿Tú afirmarías algo así? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones basada en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero pedirles que me acompañen por favor en sus Biblias a leer Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. El día de hoy quisiera convencerlos a todos a partir de este texto de que sigamos solo el evangelio de Cristo. Sigamos solo el evangelio de Cristo. Vamos a ver dos razones para eso a partir de este texto. Número 1, Dios nos llama por el evangelio de Cristo. Y número 2, el evangelio de Cristo nos muestra a quién seguir. Dios nos llama por el evangelio de Cristo y el evangelio de Cristo nos muestra a quién seguir. Sigamos solo el evangelio de Cristo, en primer lugar, porque Dios nos llama por el evangelio de Cristo. Esto lo vemos en los versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este pasaje afirma que Dios nos llama por el evangelio de Cristo en el versículo 6. El anuncio de la gracia de Cristo es el único medio por el cual Dios nos invita a estar con Él. El único. Dios no llama a nadie de otra manera. Aquí la gracia de Cristo es una referencia al evangelio. El evangelio que Pablo ya resumió al inicio de esta carta, en el saludo, casi de entrada, versículo 4. Hablando de Jesucristo, dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El evangelio anuncia que Jesús se entregó, se dio voluntariamente por nuestros pecados, con el propósito de hacernos libres. Libres para llamar a Dios nuestro Padre, libres de la culpa, de todas nuestras faltas y libres de la maldad de estos tiempos presentes. Y todo lo que tenemos que hacer para recibir el llamado a estar con Dios es creer el evangelio de Cristo. Punto. No hay que hacer nada más, creer el evangelio de Cristo. Somos libres para disfrutar una relación personal con Dios y la paz que Él nos ofrece solamente por medio de la fe, solamente creyendo este mensaje de gracia. ¿Esos son buenas noticias o no?
todos deberíamos recibir este regalo y alabar a Dios, como hace Pablo acto seguido en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con razón, Pablo escribe esta carta maravillado, perplejo, asombrado, al enterarse de que los creyentes en Galacia se desviaron para seguir un evangelio diferente. Versículo 6. Pero el asombro del apóstol obedece sobre todo a las consecuencias de hacer eso. Seguir un mensaje diferente al de la gracia de Cristo es abandonar a Dios mismo. Deja que eso cale en el corazón. Hermanos, el evangelio de Cristo no es solamente un concepto abstracto. El evangelio no es una mera transacción legal. El evangelio no es el contrato que nos saca del infierno. El evangelio es un asunto personal entre Dios y nosotros. Seguir un evangelio diferente, entonces, no es solo un error doctrinal o teológico, es dejar a la persona de Dios. El evangelio de Cristo es la puerta hacia Dios mismo, hacia el Dios personal. La buena noticia es precisamente poder estar con Dios por la gracia de Jesús. Y no hay otro evangelio, no hay otra buena noticia. Eso es lo que dice Pablo sobre ese evangelio diferente que los gálatas se desviaron para seguir. Mire el versículo 7, que en realidad no es otro evangelio. Pablo está diciendo que no hay otro evangelio. Pero que sí hay, sigamos leyendo, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, pero hay perversiones del evangelio de Cristo. Cualquier otro mensaje distinto al de la gracia de Cristo es una perversión del evangelio y no nos lleva a Dios, sino que nos lleva a abandonar a Dios. ¿Cómo se puede pervertir el evangelio? Muy fácil. Pervirtiendo el medio o el fin del mensaje. Permítame explicarle. El evangelio nos lleva a Dios. Dios es el fin del mensaje. Y nos lleva a Dios por la gracia de Cristo. La gracia de Jesús es el medio. Pervertir el evangelio es cambiar a Dios como el fin o negar la gracia como el medio. Cualquiera de las dos cosas. Un evangelio, entre comillas, que no nos lleve a Dios a través de la gracia de Jesús, pervierte el evangelio. Si nos lleva a Dios, pero no por gracia, entonces pervierte el evangelio. Y si no nos lleva a Dios, sino a otra cosa, entonces también pervierte el evangelio. Los gálatas siguieron un evangelio, entre comillas, que les exigía cumplir la ley judía, sobre todo el rito de la circuncisión, para ser completamente aceptados por Dios. Dios era el fin de ese mensaje, pero la gracia no era el medio. Era su propia obediencia, eran sus propias obras, y ese no es el evangelio de Cristo. ¿Cuáles son algunas perversiones del evangelio que nosotros podemos llegar a seguir en nuestro tiempo? ¿Cuáles son algunas perversiones del evangelio que nosotros podemos seguir hoy en día? Pensemos en algunos ejemplos. ¿Qué tal ese, perdónenme la expresión, repugnante evangelio de la prosperidad? Anuncia riqueza financiera a cambio de una fe que reclama bendiciones
como pago por una obediencia interesada. Dios no es el fin de ese mensaje. El fin son las cosas materiales. Dios es más bien un medio para conseguir esas cosas. La gracia de Cristo no es el medio. El medio es todo lo que yo hago por Dios, con lo que le puedo reclamar. Esta es una perversión del evangelio. ¿Qué tal? Perdónenme otra vez la expresión, el diabólico evangelio pare de sufrir, o el evangelio terapéutico, le podríamos llamar. Promete salud, promete bienestar, promete felicidad integral para todo el que declara, para todo el que decreta, para todo el que pacta con Dios. Digo que este mensaje es diabólico porque fue Satanás el que tentó a Jesús con un camino hacia la gloria que no pasaba por el sufrimiento de la cruz. Dios no es el fin de este mensaje. El fin es la propia comodidad, que tú te sientas bien. Y la gracia de Cristo no es el medio, es tu poder de negociación con Dios. ¿Qué tanto aportas? Esta también es una perversión del evangelio. ¿Qué tal el evangelio, entre comillas, penitente? Podríamos decir que este es el evangelio, entre comillas, católico. Ofrece salvación, pero a cambio de penitencias y de sacramentos. Dios puede ser el fin de este mensaje, pero la gracia de Cristo no es el medio. Son tus obras. ¿Qué tan perdonable te haces por tus penitencias? ¿Qué tan aceptable te haces por tus sacramentos? Esta también es una perversión del evangelio. ¿Qué tal el evangelio, entre comillas, de la piedad personal? Este es bien parecido al que siguieron los Gálatas, y este es más tentador para muchos de nosotros. Técnicamente podríamos llamarlo el evangelio pietista. Este evangelio enseña que Dios nos recibe en la medida en que oramos, leemos la Biblia, ayunamos, ofrendamos o realizamos cualquier otro acto de devoción. Esta es una perversión mucho más sutil y menos burda que las anteriores. Dios sí es el fin de este mensaje, pero la gracia de Cristo no es el medio. El medio es mi propio desempeño cristiano. ¿Qué tan buen cristiano soy? El deseo por agradar a Dios es totalmente legítimo. Aclaremos eso. Es una marca del verdadero creyente. Pero no es verdad que Dios me ama más y me recibe mejor cuando yo le obedezco. Esa también es una perversión del evangelio. El evangelio dice que Dios nos ha hecho aceptos en Cristo, el amado, por gracia. Que Él se complace en nosotros gracias a lo que Jesús ha hecho y no a lo que nosotros hagamos, ojo, aunque sea bueno. ¿Podrías pensar en otra perversión del evangelio? Yo sé que podríamos mencionar muchas más, muy diversas, pero todas las perversiones del evangelio tienen algo en común: nos alejan de Dios, no nos llevan a confiar y depender exclusivamente de Él, no producen adoración y gratitud a Él. Y precisamente por eso, porque nos separan de Dios, nos perturban. ¿Sí leyeron esa palabrita en el verso 7? Hay algunos que los perturban a ustedes. Otras traducciones dicen que nos inquietan. Porque las perversiones del evangelio causan eso: perturbación e inquietud. En Hechos capítulo 15 leemos que
cuando muchos no judíos empezaron a convertirse al cristianismo, los apóstoles se tuvieron que reunir en el Concilio de Jerusalén para determinar qué hacemos con la ley del Antiguo Testamento. La pregunta era, ¿deberíamos exigirla a los nuevos creyentes, incluso si no son judíos? Y la respuesta fue, pues no. Ellos determinaron, ustedes lo pueden leer, Hechos capítulo 15, con la confirmación del Espíritu Santo, dice Lucas, el autor ahí, que no iban a inquietar a los cristianos no judíos imponiéndoles la carga del cumplimiento de la ley, porque los cristianos están bajo la gracia y no están bajo la ley. Es muy interesante que en Hechos 15:24 se usa exactamente la misma palabra griega que aquí se traduce como perturbar. Exactamente la misma. Es muy probable que Pablo esté aludiendo a ese importante precedente bíblico. Les pongo un ejemplo. Imagínense que tomamos esta botella de agua y le agregamos una gota de la toxina botulínica. Esa es la sustancia más venenosa para el hombre sobre la faz de la tierra. 1/millonésima parte de un gramo es mortal para un adulto de 70 kilos. O sea, usted coge 1 gramo de eso, lo divide por 1.000.000 y lo que le quede es suficiente para matar a un hombre adulto de 70 kilogramos. Imagínense que le ponemos una gota de eso a esta botella de agua y que yo te digo, mira, toma un poquito. Tú me preguntas, ¿qué es eso? ¿Agua? Y yo te respondo, no, pero es prácticamente lo mismo. Es agua con una cosita insignificante. ¿Tú te la tomarías? Por supuesto que no. Una gota es tan letal como 1 litro. Lo mismo ocurre con todas las perversiones del evangelio. Tal vez la perversión sea mínima, pero sigue siendo una perversión. Puede ser que se parezca mucho al evangelio, pero si no es el evangelio, no te va a llevar a Dios. Y lejos de su gracia, solo te queda una cosa: perturbación, inquietud. Hermanos, creyentes, quiero preguntarles algo más. Quiero animarte a pensar, ¿cómo te relacionabas tú con Dios al inicio de tu vida cristiana? Si tú eres cristiano, piensa por favor, ¿cómo fue el primer mes después de tu conversión en tu relación con Dios? ¿Cómo fue la primera semana? ¿Cómo fue el primer día después de tu conversión? ¿No venías a Él con gozo, con libertad? ¿No venías a Él sin preocuparte por nada más? Sencillamente venías. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado desde ese momento? ¿Perdiste la libertad para relacionarte con Dios? Ahora siempre tienes dudas, siempre tienes inseguridades, siempre tienes inquietudes, siempre te sientes fuera de lugar, que no eres bienvenido. Vives perturbado en tu relación con Dios a tal punto que ya has dejado de venir a Él. Ya no disfrutas de su presencia como antes. Si es así, puede ser que estés siguiendo otro evangelio. Porque el evangelio de la gracia de Cristo no produce perturbación ni inquietud en tu relación con Dios. Produce todo lo contrario. Te lleva a Dios, te impulsa hacia Dios. Produce paz, trae libertad, alegra el corazón con un gozo indescriptible. Dios te está llamando de regreso a Él por medio del evangelio de la gracia
de Cristo. Y a los amigos no cristianos que nos están visitando, tengo que decirles algo con toda franqueza. Si ustedes no creen en Jesús, entonces no tienen una relación con Dios. Pueden decir, creo mucho en Dios o rezo todos los días, pero si no es a través del evangelio, de la gracia de Cristo, no vas a llegar a Dios. La invitación para ti es que escuches hoy ese mensaje y te atrevas a recibirlo y a creerlo. Y entonces sí, a venir a Dios con toda libertad. Hermanos y amigos, sigamos solo el evangelio de Cristo. Si perdemos de vista este que es el único evangelio, podemos terminar siguiendo a los falsos maestros. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El evangelio de Cristo nos muestra a quién seguir. Miren los versos 8 y 9. Pero si aún nosotros, dice Pablo, nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite, verso 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. La palabra anatema es muy fuerte. Significa literalmente maldición. Significa ser rechazado y condenado por Dios. En el Antiguo Testamento aparece muchísimas veces, con mucha frecuencia, y se usa casi siempre para referirse a algo o a alguien que debía ser apartado para la destrucción. Pero hay un texto particularmente relevante para nuestro texto de hoy. Es Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5. Ahí se nos habla de los falsos profetas y sus características distintivas, lo que los caracterizaba. Una de ellas es que los falsos maestros siempre estarían desviando a las personas de la adoración a Dios para seguir a otros dioses. Esa es una de las características de los falsos maestros. Siempre van a invitar al pueblo no a adorar a Dios, sino a adorar algo o alguien más. Por eso, dice ese texto de Deuteronomio, estos falsos profetas deberían ser destruidos en nombre de Dios. Deberían ser anatema. Eso era justamente lo que estaba pasando en Galacia. Había algunos que perturbaban a los creyentes, como hemos dicho, y que querían intencionalmente pervertir el evangelio de Cristo, con la trágica consecuencia que ya hemos mencionado, que alejaban a las personas de Dios, como los falsos profetas. No los llevan a adorar a Dios. Los que realmente sirven al Señor hacen exactamente lo opuesto. Los verdaderos siervos de Dios llevan a las personas hacia Dios por medio de la gracia de Jesucristo. Esa es una de las marcas del verdadero siervo de Cristo. Mire el versículo 10 justo después de nuestro texto. Dice Pablo, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo que predica lo que predica, el evangelio de la gracia de Cristo, precisamente porque es siervo de Cristo y no quiere agradarlo sino a Él, a diferencia de estos otros falsos maestros. Pablo no sabe quiénes son, pero sabe su destino. Más adelante va a decir, cualquiera que los perturbe a ustedes. Esto es Gálatas 5:10. Yo tengo confianza a ustedes respecto en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pablo no sabe quiénes son los que perturban a los creyentes, pero sabe lo que les espera. Llevarán su castigo. Los verdaderos siervos de Cristo nos llevan a Dios
por medio de la gracia de Jesús. Pero aquí vemos que lo contrario también es verdad. Aquí vemos que Pablo dice con un lenguaje muy agresivo y chocante que cualquiera que anuncie un evangelio contrario al de la gracia de Cristo que nos lleva a Dios está bajo maldición. A esos hombres debemos exponerlos y corregirlos, pero no debemos seguirlos. El evangelio nos muestra que a esos son los que no debemos seguir. Y el evangelio nos muestra a quienes sí debemos seguir, a los que predican precisamente ese mensaje. Todo el que no anuncie la gracia de Cristo es un falso profeta. Así de fuerte, así de sencillo, es un falso profeta. No habla en nombre de Dios, porque no está llevando a la gente más cerca de Dios, sino que los está apartando. El evangelio nos muestra a quién seguir y a quién no seguir. Puede ser uno de los mismos apóstoles o un ángel del cielo. Imagínese la hipérbole que Pablo está usando. Puede aparecerse el mismo arcángel Gabriel, es el mismo arcángel Miguel. Pero si les anuncia un evangelio distinto al de la gracia de Cristo que nos lleva a Dios, está maldito. Es maldición. Esto necesitamos entenderlo por igual, los cristianos y los no cristianos. Debemos tener cuidado con seguir personas o predicadores a ciegas. Lo que tenemos que seguir para estar en paz con Dios es el evangelio de la gracia de Cristo. Nada más. La autoridad y la importancia del evangelio están por encima de la autoridad de todos los pastores, incluso de nosotros, los tuyos, en el redil del poblado. El evangelio es lo que confirma a cualquier predicador o maestro que realmente es un siervo de Dios. No importa cómo se llame. Da igual si es una celebridad de YouTube o que tenga millones de seguidores en las redes sociales. Puede ser famoso, puede ser renombrado, puede haber escrito decenas de libros, puede estar en boca de todo el mundo. Pero si no predica el evangelio de la gracia de Cristo, no lo sigas. Está maldito por Dios, aunque lo aplaudan todos los hombres, y camina hacia su propia destrucción. Ten cuidado de que no te lleve también a ti. Sigamos solo el evangelio de Cristo. Puede ser que todos los caminos lleven a Roma, pero solo un camino nos lleva a Dios: el evangelio de la gracia de Cristo. La Biblia no nos permite concluir que todos los caminos llevan a Dios. La Biblia registra declaraciones de Jesús que resultan escandalosas a esta cultura relativista. Por ejemplo, la Biblia registra que Jesús una vez declaró osadamente y explícitamente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Seguir el evangelio de la gracia de Cristo, el único que hay, no es un capricho de teólogos, no es un capricho de los pastores, es una cuestión de vida o muerte. El evangelio de la gracia de Cristo es lo que marca la línea entre estar con Dios o vivir lejos de Él para siempre. Es lo que separa a los que seremos salvos de los que serán condenados. Entonces, hermanos y amigos, sigamos solo el evangelio de Cristo. Vamos a orar. Piensa
en tu propia vida, en términos personales. ¿Cuál es el mensaje que estás siguiendo? Piensa cómo te sientes en tu relación con Dios. Eso te va a dar un buen parámetro para medir qué es lo que estás creyendo. Piensa con qué tanta libertad, con qué tanto gozo te acercas a Él o no. Y eso te va a mostrar en qué te estás fundamentando. Recordemos que solo hay un evangelio, el de la gracia de Jesucristo. Que si le quitamos la gracia a este mensaje, lo aniquilamos. Si le quitas la gracia al evangelio, ya no tienes buenas noticias. Quedas dependiendo de ti. Y si eres honesto y si eres honesta, eso no es una buena noticia. Responde al Señor si debes arrepentirte de lo que has estado creyendo, si debes afirmarte en la única verdad que puede darnos libertad y paz para estar con Dios desde ahora y para siempre. Señor, si somos honestos, tenemos que reconocer que no somos lo suficientemente buenos, que no cumplimos ni siquiera nuestras propias preferencias, ni llenamos nuestros propios estándares, mucho menos vamos a llenar los tuyos. Si somos dejados a nuestro propio desempeño, estamos perdidos. No pasa un solo día, tal vez ni una sola hora, probablemente ni un solo minuto en el que no te necesitemos a ti, en el que pudiéramos decirte, si tú vienes a buscarnos, júzgame por mis obras. Sería lo más necio y lo más absurdo que podemos hacer. Pero gracias por haber dado respuesta a este problema tan fundamental de los hombres. Gracias por haber simplificado la manera de relacionarnos contigo, por haberlo hecho tan fácil para nosotros, a un costo tan elevado para ti. Gracias por haber enviado a Jesús para ser el camino que nos lleva a ti, que literalmente nos lleva, no que nos permite llegar, sino que nos trae en sus brazos directamente a tu abrazo y a la comunión contigo como nuestro Padre. Llámanos hoy a ti por medio de esta gracia. Por primera vez a aquellos que nunca han escuchado tan buenas noticias, o por enésima vez a nosotros que tan pronto nos desviamos de ellas, para que tú seas honrado, Señor, para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestra única esperanza. Amén.